Y amigos de Viernes de Misterio, aquí está nuevamente, estamos prestos para iniciar esta cita de todos los viernes con ustedes, con la familia Nocturna RCN, que ya es habitual, las citas de estos viernes para conversar, para hablar de temas enigmáticos, de temas fantásticos, de temas que nos llaman muchísimo la atención y que a veces la razón no tiene explicación para todo lo que sucede. Así que me place mucho invitarlos a que nos sigan para que estén escribiéndonos, estén participando activamente, porque este programa no solo es de una vía, de aquí para allá, sino también para que ustedes nos nutran, nos aporten muchas cosas que se pueden desarrollar aquí en este espacio de Nocturna RCN, que es Viernes de Misterio, eh, todos, los, todos los viernes, fin de semana, para tener una historia que nos ponga a pensar en esta fin de semana. Quiero invitarlos, síganos en nuestra cuenta de YouTube, Pandemia Misterio en YouTube. Suscríbase, opine todos los videos que hemos publicado allí. En Instagram estamos como Pandemia Misterio-bajo. Y también, si usted lo prefiere, tenemos un podcast para que usted escuche lo que estamos emitiendo en audio. Lo puede hacer en el podcast de Sentido Radiofónico, esto en iVoox. Vamos a iniciar esta travesía en la noche. Quiero que nos remontemos a 1917. Tres primos llamados Lucía, Jacinta y Francisco estaban allí en el campo cuidando ovejas, eran pastores, en una zona de Portugal que es bellísima, que se llama Cova da Iria. Y a mitad de la mañana comenzó a llover. Los niños, estos tres niños, tuvieron que buscar un refugio para no mojarse y seguidos de ese rebaño de ovejas que siempre estaban ellos cuidando y que estaban después de esa llovizna, de esa garúa, como dicen los argentinos, hay que ir a buscar un sitio para cobijarse. De pronto comenzaron a ver una luz muy blanca que se escondía tras los árboles. Se acercaron y descubrieron que allí había una mujer vestida de blanco con un rosario en sus manos. Era la Virgen María. Y de esta manera inicia una experiencia que se puede catalogar como la aparición mariana más fantástica y a la su vez enigmática que ha tenido la humanidad. Ese va a ser nuestro tema de esta noche, las apariciones marianas en Fátima. Nuestro amigo Demetrio Charalombus, que está en Argentina y que él ha sido un investigador juicioso de estos temas, gracias a su libro Los presagios del Papa Francisco. Y él nos acompaña esta noche para hablar de esta historia que es también un enigma del mundo, independiente de que usted tenga fe o no tenga fe, crea o no crea en la Virgen, o sea cristiano o sea musulmán, es algo que nos pone a pensar. Demetrio, bienvenido una vez más aquí a este espacio. Gracias por atendernos y esta es su casa. Bienvenido. Hola Diego, es un placer saludarte a ti y a toda tu gran audiencia. ¿Cómo Demetrio, estás? me siento fantástico y me siento muy bien volverlo a saludar aquí en el programa, porque usted nos ha dado muchas luces sobre temas que nos llaman mucho la atención aquí. Estamos hablando hoy, Demetrio, sobre las apariciones marianas, las apariciones en Fátima, allí con estos tres pastorcitos, que tiene esto mucha tela de que cortar. No sé si podamos brevemente, en sus palabras, recordar esa historia y ya después empezamos a mirar qué matices y qué cosas hay curiosas en esta historia que es apasionante. Bueno, tú bien lo has dicho, Fátima ha sido una explosión de sentimiento religioso, quizá la aparición mariana más importante de la historia, aunque ha habido muchas otras. Las apariciones marianas en tiempos modernos empezaron en Francia
con algunas apariciones en el siglo XIX, como La Salette, como Lourdes, apariciones muy notables. Después de Fátima se han registrado otras apariciones extremadamente interesantes, como la de Garabandal, y muchas otras. Pero Fátima quizá es la más importante, la más significativa de todas. En primer lugar, por el interés del público, del pueblo que se congregó en una de estas apariciones. En una de ellas se han llegado a juntar hasta 60.000 personas que llegaron a atestiguar algunos de estos fenómenos, cosa que de algún modo la pone en primer plano en el tema de las apariciones marianas. Tú sabes que la Virgen generalmente se presenta a niños pequeños, generalmente niñas, gente muy joven, en su mayoría mujeres. Hay una gran proporción de mujeres muy jóvenes que son contactadas por la Virgen. Tenemos el caso de Garabandal, que fueron 4 niñas, en Fátima fueron 2 niñas y un varón, Jacinta, también Lucía y Francisco, pero casi siempre son niñas, o por lo menos aquellas que reciben el mensaje de la Virgen más completo suelen ser mujeres. Y niñas En humildes, Fátima, ¿cómo? y niñas humildes, o sea, no Sí, son de familias poderosas ni acaudaladas, sino son campesinas. En el caso de Garabandal, en España, vemos que eran niñas en un pueblo. Garabandal era un pueblo en su momento casi perdido allí en esas montañas, y parece un pueblo sacado de la Edad Media. Eh, sí, en el caso, exactamente. en el caso de Fátima, es igual, eran pastorcitas, no eran mujeres que uno dijera, o niñas de familias prominentes, que tuvieran cierto poder o relevancia en ese escenario en donde se desarrollaron los hechos. Exactamente, sí. Esto parece hacer eco a aquello que dice Jesús en los Evangelios, de que siempre son los pobres aquellos preferidos para dar algún mensaje divino. Yo aquí estoy buscando en este momento, en mi propio libro, en la segunda versión que estoy preparando, en la segunda edición, quería mostrar algo, una relación entre las apariciones de Garabandal y Medjugorje, que ya lo estoy encontrando aquí en pantalla, porque tú sabes que en ambos casos se ha presentado la Virgen en Garabandal ante 4 niñas y en Medjugorje ante 4 mujeres adolescentes y 2 varones. Es como que se agregaron 2 varones, pero se mantuvo el patrón de las 4 niñas que reciben el mensaje de la Virgen. Una cosa muy curiosa, además de esta casualidad, digamos, ¿no?, de que son 4 niñas, acabo de encontrarlo aquí. Tú sabes que el pueblo de Medjugorje, en lo que era la antigua Yugoslavia, se encuentra a 43 grados y 12 minutos de latitud norte. Y Garabandal, en España, se encuentra a 43 grados y 12 minutos de latitud norte. Esto es algo que a mí me ha dejado perplejo, te digo. Qué interesante. Porque sí, a ver, la Virgen María tiene un GPS, o sea, es muy raro esto, ¿no? Eh, se escogen los lugares de las apariciones en pueblos muy pequeños, generalmente, no suele ser en las grandes ciudades, pueblos pequeños, gente humilde, mayormente son mujeres. Hay un solo caso de unas apariciones marianas en Brasil donde el contactado es un hombre solamente, ahora no recuerdo su nombre, pero la mayoría de las veces son mujeres, incluso la Virgen de Akita en Japón, allá tan lejos, también la monja Agnes, gente que por ahí no era religiosa en el momento de las apariciones y después se ha hecho religiosa, ¿no? Bueno, el caso de Fátima
se han dado también algunas coincidencias numéricas muy importantes, porque la propia Virgen le pidió a los niños, cuando apareció un 13 de mayo de 1917, le pidió a los niños que vengan todos los días 13 de cada mes a verla, que se congregaran en un lugar especial, en la cova, y que allí ella se les iba a aparecer. Y los niños, muy fieles a la Virgen, iban todos los días 13 y la veían, excepto en una ocasión en que fueron detenidos los niños por el revuelo que se estaba produciendo en Fátima. Fueron detenidos por la policía y no pudieron concurrir el día 13. La policía los detuvo un poco para que no armaran alboroto, porque el pueblo se estaba alborotando con todo esto que pasaba. Y ya había muchos que las iban siguiendo a los pastorcitos. Entonces, ese día 13, creo que fue el 13 de agosto, la Virgen los niños no pudieron concurrir a la cita con la Virgen, pero entonces se les apareció 6 días después, el 19 de agosto. Fue la única vez que no se vieron un día 13, porque fue 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio. El 13 de julio es cuando la Virgen les permite tener unas visiones a los niños, que los tres las ven, y luego le comunica un mensaje verbal a Lucía, que es la única que podía oír a la Virgen. Los otros dos niños la veían, pero no podían escucharla. En cambio, Lucía tenía el privilegio de poder oírla. Y ahí es cuando la Virgen le comunica la profecía de Fátima, la profecía que tanto revuelo y tanto interés ha causado durante todo el siglo XX, porque claro, Lucía recibió la orden de su obispo de no hacer pública la profecía, ¿no es cierto? De no decirla abiertamente. Entonces los niños lo que vieron fue, pues vieron una visión tremenda que se conoce como la visión del infierno, algo que los turbó muchísimo y que de algún modo hizo que ellos tuvieran un gran temor y que le pidieran a la Virgen que los salvara, que no los dejara caer en ese estado, en eso que ellos habían visto que era el infierno. Tuvieron 3 visiones, pero claro, la más importante es la última, que como digo, los 3 tuvieron una visión y solo Jacinta pudo oír a qué se refería la visión. Esta visión fue escrita después por Lucía, porque ocurre que estos 3 pastores, los más pequeños, 1 o 2 años después de las apariciones, fallecieron. Yo no sé si es que los mató la epidemia de influenza, que en ese momento era un momento muy parecido al que acabamos de vivir nosotros, con una pandemia tremenda de un virus respiratorio que mataba a muchísima gente. En aquel tiempo mató mucha más gente que en la actualidad. Se calcula entre 20 millones y 50 millones de personas que han perecido por la influenza, y eso que en aquel tiempo la población mundial era la 5ª parte de lo que es hoy. Así que si murieron 5 veces más personas que ahora y había 5 veces menos personas que ahora, es porque fue tremendo. Quizá hoy día, gracias a que todos vivimos un poco más aislados en nuestras viviendas que no son tan promiscuas con tanta gente, eso, más la información que hubo, hizo que la pandemia actual muriera mucha menos gente. Nos estamos aproximando a los 5 millones, pero es poco en relación con lo que murió en la época de los 3 niños pastores. Bueno, estos 2 pequeños pastores fallecieron muy poco después de las apariciones, entonces solo quedó Lucía para atestiguar qué es lo que habían visto y qué es lo que habían oído. Lucía en ese momento no escribió nada, sabemos que las apariciones siguieron hasta el mes de octubre, ahí fue la última aparición, donde se empezó a congregar muchísima gente. En la anteúltima hubo 5.000 personas, en la última hubo 60.000 personas que estaban presentes para ver qué pasaba. La gente no podía ver a la Virgen, solamente Lucía la podía ver. Esto es muy importante porque se da en casi todas las apariciones marianas, ¿no? Como que esa entidad espiritual está como navegando entre distintos planos, entre un plano totalmente espiritual
y pasándose por momentos al plano físico. Entonces, algunas personas, los que llamamos videntes, pueden ver a la aparición y otros no la están viendo. Vemos que hay manifestaciones físicas como la lluvia de pétalos de rosa, surgidos nadie sabe de dónde, de la nada, nadie sabe de dónde surgen los pétalos de rosa, que fue atestiguado por miles de personas de que cayeron desde el cielo. Fue una lluvia de pétalos de rosa. ¿De O dónde salen esos pétalos de o la rosa? danza del sol, ¿no? U La otras danza del sol, que demostraciones. vieron una locura. Yo me he preguntado, Diego, esos pétalos, ¿puede que hayan sido arrebatados de rosales que estuvieran en cualquier lugar del mundo, como por una especie de teleportación, y transportados al cielo de Fátima y llovido desde ahí? ¿O se han creado de la nada? Pues nadie lo sabe. Pero eran pétalos que uno, perfectamente físico, que uno se los podía llevar en el bolsillo y llevárselo a su casa. Bueno, estas cosas inexplicables para la ciencia, estamos en un terreno muy resbaladizo desde el punto de vista científico, ¿no? Porque claro, estamos entre el terreno espiritual totalmente inmaterial y el terreno físico. ¿Qué ocurre? Lucía, cuando años después, por orden de su obispo, describe todas estas visiones que tuvieron, Lucía las describe pero no las hace públicas. Se las describe a su obispo. El obispo luego se lo pasa a otra autoridad eclesiástica en el Vaticano y esta autoridad eclesiástica se lo pasa al Papa. Esto ocurrió ya en 1944, cuando ya Lucía era una mujer adulta, y esa descripción del tercer secreto del Fátima, de esa visión tremenda que tuvieron los tres niños, estuvo en poder de los papas ya desde Pío XII, que era el papa de Hitler, le llaman porque fue el papa contemporáneo en la Segunda Guerra Mundial. Ya él recibió esa descripción y estuvo guardada en el Vaticano, y los sucesivos papas, Juan XXIII y los demás, todos han tenido acceso a ese texto. Y hasta el año 2000 no se publicó ese texto. ¿Qué ocurre? El Papa Juan Pablo II, todos sabemos que sufrió un atentado a manos del turco Ali Agca, y por casualidad o por causalidad, ese atentado se llevó a cabo el 13 de mayo, creo que fue de 1981, fue un 13 de mayo, es decir, el día de las apariciones de Fátima. El día de la primera aparición de Fátima, ese día el Papa sufrió un ataque casi mortal por parte del turco Ali Agca. Entonces, claro, esto se relacionó con Fátima. El Papa tenía el texto donde se describe el ataque a un papa, y entonces en el año 2001, el año 2000, se ordena la publicación del tercer secreto de Fátima. Juan Pablo II ordena la publicación, se lo hace por medio del cardenal Ángelo Sodano, quien publica el texto. Lo hace de una manera muy abierta, muy prolija, porque lo pone en relación con las descripciones de la primera y segunda visión que tuvieron los niños en la Cova de Iria. Esa relación de la primera y segunda visión, que ya estaba publicada hacía décadas, tiene la misma letra que presenta el texto del tercer secreto de Fátima, por lo cual se trata de un texto auténtico, y es lo que escribió Sor Lucía. Es la descripción tremenda de, bueno, lo voy a decir de memoria, se trata de, ellos vieron a un obispo vestido de blanco, atravesando las calles de una ciudad en ruinas, sembradas de cadáveres. Los niños dicen que ellos han tenido el presentimiento que ese obispo vestido de blanco era el Papa, no sabían qué Papa era, no sabían cuál Papa era, pero que era un Papa. Avanzando en medio de una ciudad en ruinas, llenas de cadáveres, el Papa iba rezando por las almas de los muertos que él iba viendo a su alrededor, y se dirigió hasta una colina en cuya cima había una gran cruz. El Papa ascendió a esa colina,
una visión como de calvario, ¿no? A mí me hace recordar el Gólgota, una visión tremenda. Sube hasta esa gran cruz, acompañado por sacerdotes, por cardenales, por monjas y por laicos. Es como una procesión que viene por medio de esa ciudad en ruina. Y cuando llega a esa gran cruz, lo están esperando unos soldados de algún ejército desconocido, quienes asesinan al Papa, a los cardenales, a las monjas, en fin, cometen una masacre contra esa comitiva religiosa y terminan por matar al Papa. Esta es la visión del tercer secreto de Fátima, publicada con la letra de Lucía dos Santos, ordenada a publicar, y esto se encuentra en la página web del Vaticano. Quien hoy quiera puede poner www.vaticano.org, va a entrar a la página oficial del Vaticano y está fotografiado el texto autógrafo del tercer secreto y traducido, ¿no? Transcripto en letras de imprenta para que cualquiera pueda leer esto que acabo de decir yo. Esto es lo que vieron los niños. Ahora, surgen varios interrogantes. El primero es si esta visión, que yo considero auténtica en su esencia, pero debemos pensar un poco si esta visión hay que creerla de una manera literal o si hay que interpretarla como una visión del martirio de la Iglesia y que tiene algo de metafórico, es decir, que es básicamente simbólica. Yo la interpreto así, como una visión verídica, pero al mismo tiempo simbólica. Es decir, no creo que haya que seguir al pie de la letra la descripción y decir, bueno, el Papa tiene realmente que trepar una colina con una cruz y ser muerto en la cima de esa colina porque Lucía dos Santos nos lo describe así en su visión. Yo creo que si Roma es destruida, que si la Santa Sede es destruida, si la Iglesia sufre un verdadero martirio por esta destrucción, sea por causas naturales o por las que fueren, y el Papa termina muriendo y siendo el último Papa, como nos dicen otras profecías, yo creo que esta visión sería auténtica en su esencia. Nos está diciendo, bueno, va a haber un martirio de la Iglesia, el Papa es el protagonista, la cruz es como la cruz de Cristo, la cruz del Gólgota. No hace falta tomar al pie de la letra lo que vemos, porque yo veo que hay muchos estudiosos que dicen, bueno, a ver, nos dice tal cosa, hay que tomarlo al pie de la letra. En mi opinión, estas apariciones de la Virgen que se producen en el plano espiritual, yo creo que aquí sí me parece que hay que separar un poco espiritualidad y ciencia material, porque en el plano espiritual lo que una aparición puede sentir es el daño y el sufrimiento que va a sufrir el pueblo de Cristo, y expresarlo de esta manera simbólica o metafórica. No creo que a esta visión simbólica y con la verdad que nos transmite un símbolo, debamos someterla al escrutinio científico, decir, bueno, esto parece una descripción científica como la que haría Darwin en su libro sobre el origen de las especies, donde nos dice tal cosa, como si fuera una verdad histórica, detalle por detalle. Yo no la tomo así, no la tomo al pie de la letra, la tomo como, digamos, un mensaje que para mí sí se va a cumplir, pero no tan al pie de la letra, porque por lo menos esa es mi visión, ¿no? Creo que sí se va a cumplir, creo que coincide con la profecía de los papas, en que realmente va a ocurrir esto, pero no necesariamente tengamos que tomar detalle por detalle, porque esta entidad espiritual que aparece dando los mensajes o las visiones, quizás lo que le interesa es comunicar que viene un sufrimiento para la Iglesia, que viene un final para la Iglesia, y lo comunica con una metáfora, con un símbolo. Sabemos que los símbolos a veces son más fuertes, Claro. son más fuertes que la misma realidad. Te hago un ejemplo, Diego, a ti, a tu audiencia, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la gente le teme tanto a las cucarachas? Yo soy uno de ellos, realmente no puedo ver una cucaracha sin ir a matar. Y le tememos menos, por ejemplo, a las arañas. La araña sí puede picar, eventualmente puede ser un animal venenoso que nos puede picar
y depende de la araña que sea, no puede matar o producir algún daño. La cucaracha no produce ningún daño, ¿no es cierto? Ninguno. Algunos quieren justificar ese temor o esa repulsión, diciendo, no, lo que pasa es que come la basura y transmite virus. La cucaracha no transmite ningún virus. No es como el mosquito que transmite todos los virus que uno quiera. La cucaracha no transmite nada. ¿Cuál es el origen de esa repulsión que sentimos? Bueno, es un origen simbólico, porque la gente que hace lecturas de borra de café o que estudia los simbolismos de los sueños, dice que la cucaracha es uno de los símbolos de la muerte. Entonces, por una razón que está más allá de nuestro intelecto, de nuestra razón, nosotros sentimos ese simbolismo y ese animal nos repele. Entonces, apenas aparece una cucaracha, vamos y la matamos, aunque si nosotros pensáramos racionalmente no nos hace nada. Bueno, yo creo entonces que las apariciones marianas y otro tipo de apariciones se producen en un plano espiritual donde lo poderoso son los símbolos. Eso es lo más importante, el bien, el mal, la vida, la muerte, eso es lo importante. No tanto la exactitud histórica, donde entramos en otro plano, donde ahí sí ya nos tenemos que mover con testimonios históricos. Yo creo que la Virgen y otras apariciones van más allá de eso, van a lo esencial, a lo que nos interesa, el bien o el mal, la vida, la muerte, el sufrimiento. Eso es lo esencial, yo creo que eso es lo que tenemos que tomar de estas apariciones. Claro, qué interesante. Demetrio Charalombus, hoy desde la Argentina, con nosotros aquí en este programa de todos los viernes, Viernes de Misterio. Síganos en YouTube como Pandemia Misterio, búsquenos en Instagram, Pandemia Misterio-bajo, y también búsquenos en el podcast de iVoox, Sentido Radiofónico. Demetrio, quisiera que llegado a este punto pudiéramos ahondar sobre la figura de Lucía. Vemos que la iglesia se ha manejado, pues como muchas instituciones en el transcurso de la historia, con cierto hermetismo, y hay figuras que se vuelven tan oscuras también como tan, pero no porque sean así, sino porque la misma iglesia, la misma institución lleva a que estas figuras, en este caso Lucía, pues tenga que alejarse de la opinión pública. Prácticamente no se le veía porque estaba dentro de un claustro de esos, de las monjas que a duras penas salen a ver el sol. Entonces, su vida fue así, pero hay un matiz también muy interesante que usted desarrolla en su libro. Quiero que usted lo cuente y que hablemos sobre esa figura, la figura de Lucía, que fue la portadora de estos mensajes. Qué destino el de Lucía dos Santos, ¿no? Qué destino tan singular. El de ver lo que nadie ha visto, el de ver el infierno, el de ver el futuro de una manera encriptada como una metáfora. Y sí, Lucía, después de esto, después de estas apariciones, ella se hizo monja en un convento de clausura, ya en su adolescencia, y durante muchos años nadie la vio. Pero ¿qué ocurre? Ella había dicho que la Virgen le había transmitido que el secreto, el tercer secreto, la visión esa tan tremenda que acabamos de narrar, la del Papa en medio de una ciudad en ruina, que sugería el final de Roma, ¿no es cierto? La ciudad sembrada de cadáveres, de gente muerta. Claro, no era políticamente correcto hablar de eso, todavía hoy no lo es. Era un poco perturbador, ¿cierto?, para la Iglesia Católica hablar de que puede ocurrir una cosa tan tremenda con el Papa y con Roma. Entonces, esto se mantuvo secreto y Lucía había recibido el encargo de que esto no se publicara sino hasta después de su muerte. O si ella seguía viva todavía en el año 1960, pues que se publicara en 1960. Esa era la idea. 1960 o después de la muerte de Lucía. Bueno, acá yo en mi libro me refiero a un tema que a mí me sorprendió cuando me puse a estudiar esta profecía. Tú sabes que a mí me gusta cuando hay una profecía notable como esta, como la de los papas. Yo trato de estudiar a fondo las circunstancias en las cuales nace la profecía.
quién es el autor, cómo recibe la visión, porque si no, caemos en lo que muchas veces pasa en Internet, donde uno puede ver páginas de gente que a veces son hasta niños, adolescentes que copian y pegan, y dicen, Baba Vanga dijo que viene el fin del mundo en el 2021, ¿no? Y uno va, Baba Vanga nunca publicó nada, es esta señora viejita, ciega, que es muy impresionante cuando uno ve una foto de ella, y entonces dice, Baba Vanga dijo tal cosa. Baba Vanga, nadie sabe qué dijo, porque esta mujer no escribió nada. Entonces lo que se hace es la famosa profecía retroactiva. Una vez que ocurren las cosas, se dice, Nostradamus o Baba Vanga predijeron esto. La verdad que nunca predijeron nada de eso, ¿no? A mí me gusta entonces cuando vemos una profecía importante, como las que dio la Virgen de Fátima, me gusta investigar a fondo qué pasó con Lucía, en qué circunstancias ella publicó y describió lo que vio. Bueno, así que me puse a investigar la figura de Lucía, me encontré con una gran sorpresa, vaya sorpresa la que me encontré. A ver, me encontré con que Lucía está fotografiada junto al Papa Juan Pablo VI, Pablo VI, y luego con Juan Pablo II también se ha fotografiado. Y resulta que esa persona no se parece a la Lucía dos Santos que tenemos en la foto de los niños pastores en Fátima, ¿no? Claro, uno dice, ok, en aquella época Lucía tenía 10 años y cuando estaba junto al Papa Juan Pablo II era una mujer muy grande, de 60 o más años, lo que fuera. Entonces dice, bueno, debe haber cambiado su fisonomía, porque bueno, de los 10 años a los 50, 60, 70 años no cambia. Eso es lo que yo pensé y lo que todo el mundo un poquito al descuido dice eso. Pero ocurre que buscando datos sobre Lucía, sobre su vida en el convento, resulta que han aparecido unas fotos que están publicadas en internet de cuando ya Lucía era una mujer joven pero adulta, cuando tenía 30 años, por ahí. Han aparecido fotos que no están en los libros, porque se publicaron en los últimos años en internet. Son fotos en el monasterio de las Carmelitas Descalzas, son varias fotos de Lucía. ¿Y serán fotos verídicas, Demetrio? Sí, porque además uno la ve a esa Lucía de los 30 años y pico, y yo reconozco que la misma Lucía de los 10 años, es ese ceño fruncido característico, inconfundible, es Lucía de verdad, esta monja que apareció en esa foto. Ahora resulta que uno, cuando ya la ve a Lucía adulta a los 30 años, y ve la foto de la Lucía que se fotografió junto a Pablo VI o a Juan Pablo II, pues son dos mujeres completamente diferentes, no tienen nada que ver, Diego. Increíble. A los que estén viendo este video de YouTube, hagan de cuenta que están viendo a Diego Reyes. ¿Qué edad tienes tú ahora, Diego? 32 Bueno, años. perfecto. Yo tengo 63, que llevo más de 30 años. Imagina tú, Diego, ahora que se te ocurra, no sé, alejarte de la civilización, irte a vivir con los indios australianos, porque has querido vivir los salvajes, te fuiste de la civilización y desapareciste. Entonces, años después, aparezco yo, y aparezco con una institución oficial que dice, este es Diego Reyes, que ha reaparecido luego de tantos años, ¿no? Mientras tanto, tú estás con los indios australianos y no has vuelto a aparecer. Y la gente me ve y dice, bueno, la verdad que no se parece mucho al Diego Reyes que nosotros recordamos. No, pero ¿sabes qué ocurre? Se afeitó el bigote y la barba, tiene muchos más años, entonces con los años, nada, es cuestión de la edad. Pero es el mismo, es Diego Reyes. Me ven a mí y dicen, es Diego Reyes. Claro, no va a faltar alguno que digan, pero este tiene nariz de griego, Diego no tenía nariz griega. No, lo que pasa es que dijo tanta mentira que le creció la nariz. O sea, va a ser muy difícil explicar cómo tú y yo podemos ser la misma persona, porque no lo somos. Todavía alguien que está viendo me ve aquí con esta luz roja y dice, en una de esas ahora. Pero la verdad es que somos distintos. Bueno, te digo una cosa, Diego, puse este ejemplo, porque tú y yo nos parecemos más de lo que se parecen Lucía dos Santos, la vidente de Fátima, con la mujer que se retrata junto a Pablo VI y a Juan Pablo II. Tú y yo nos parecemos más de lo que ellas se parecen entre sí. No se parecen en nada esas mujeres. Claro, esto hay que verlo en un libro donde yo reproduzco las fotos de frente, de perfil de estas mujeres y hago hincapié en algunos de los detalles fisionómicos más claros y más evidentes. Lucía dos Santos tenía dientes largos y desparejos,
mientras que la mujer que se fotografía junto a Pablo VI tiene los dientes muy pequeñitos y muy parejos. Tan evidente es esa diferencia que uno tiene que pensar que perdió todos sus dientes y está usando una dentadura postiza, porque no pueden ser los mismos dientes, son claramente distintos. Luego resulta que en la foto de perfil se ve que Lucía dos Santos tenía una nariz respingada, y la nariz de esta mujer que se fotografió contra los papas no es respingada, es una nariz recta. El mentón de Lucía era un mentón echado hacia atrás, mientras que la mujer que se fotografía con los papas tiene el mentón muy sobresaliente. O sea, son diferencias clarísimas que con solo mirar un rato una foto dicen, esta es otra mujer, no tiene nada que ver. Ahora, ¿cómo es que la Iglesia, ciertas autoridades eclesiásticas en su momento, no queremos con esto manchar a toda la Iglesia, pero esto ocurrió en los años 40, yo incluso en mi libro publico un documento, que es un documento fuente informático, obtenido de la página web de la Orden de las Carmelitas Descalzas, en donde se menciona la fecha de nacimiento y de muerte de Lucía. Entonces dicen, bueno, nació en 1907 y muere en el 2005. Esto es lo que se menciona. Sin embargo, el documento fuente que está escrito en código informático ha sido encontrado en esa página, y en ese documento fuente dice que muere en 1949. O sea, muchísimo antes del 2005. Sí, es decir, que la Lucía que veíamos y que conocimos muchos a través de la televisión y más tarde a través de la internet, y que dicen que falleció en el 2005, pues era una impostora. Era una impostora, una suplantadora. ¿Y cuál sería el motivo para producir esta impostura? Como decían los latinos, cui bono, ¿a quién beneficia esto? Bueno, tomemos en cuenta esta fecha que nos dice el código fuente de la página de las órdenes de las Carmelitas Descalzas, del año 1949, que falleció Lucía. En esa época se había dado, como dije, la orden de publicar el tercer secreto de Fátima, no bien hubiese fallecido Lucía. Si ella fallecía antes de 1960, ella dijo, publíquenlo apenas yo muera. En ese momento, en 1949, el Papa era Pío XII, un Papa que no fue de los más brillantes. Todos sus sucesores fueron mejores de él, atrevería a decirlo. A partir de Juan XXIII, otra categoría de personas, Juan XXIII, lo mismo que Pablo VI, Juan Pablo II, gente muy honrada, de gran nivel moral. Bueno, de Pío XII no se ha dicho lo mismo, era un papa que, bueno, hizo ojos ciegos a ciertas atrocidades del nazismo, no es el papa más brillante, Pío XII. Y bueno, resulta que este papa lo que menos quería, yo creo que era una persona de esas que ocupan un puesto y no quieren problemas. El fallecimiento de Lucía dos Santos en 1949, a este papa lo ponía en un aprieto, porque él tenía que publicar el tercer secreto de Fátima, que hablaba de la ruina de Roma, del asesinato de un papa, una visión terrible que iba a provocar muchas polémicas, y yo creo que Pío XII no se animó a publicar esto. Entonces, no sabemos si fue, quizá no fue de iniciativa de él. Es muy posible que la iniciativa haya partido del obispo de Leiria en aquel momento, de la gente que estaba más cercana al monasterio. Pero la disyuntiva era esa: publicamos este secreto que es tan tremendo y va a producir grandes discusiones en el seno del cristianismo, que en ese momento incluso estaba mucho más fuerte que ahora, o habían encontrado una solución que a nadie se le ocurrió, que es que hay una monja recién ingresada al monasterio, una monja jovencita, que acepta hacerse pasar por Lucía, acepta suplantarla. ¿Qué pasa si tenemos una persona que acepta decir yo soy Lucía? Nos evitamos tener que publicar la profecía, nos evitamos tener que publicar el tercer secreto, porque Lucía sigue viva, decimos que sigue viva. ¿Quién se va a enterar en un monasterio de clausura de que murió Lucía dos Santos cuando se dispone otra persona que se hace pasar por ella? No olvidemos
que Lucía entró muy joven al monasterio, y si no fuera por estas fotos publicadas en internet en las últimas décadas, en ese momento la única foto que había era de cuando eran los 3 niños pastores a los 10 años, que bueno, de los 10 años a la edad madura se puede cambiar mucho. Entonces, una persona que no tiene exposición pública, que no es una actriz, alguien que le conoce la cara a todo el mundo, no, Lucía dos Santos, todo el mundo sabía el nombre, una niña visionaria que se metió monja en un monasterio, y hacía décadas que nadie la veía. Entonces era posible hacer esa suplantación y por eso se animaron a hacerlo. Yo creo que claramente hubo una suplantación, creo que los responsables tienen que ser el obispo y las autoridades más próximas, y que el Papa Pío XII cerró los ojos porque le evitaba un problema. Básicamente, bueno, no decimos nada. No decimos nada, entonces yo no tengo que publicar tercer secreto. Me saco el problema encima. Cuando en 1958 fallece el Papa Pío XII y es elegido su sucesor, Juan XXIII, que fue un gran papa, una persona de una categoría moral muy distinta a su predecesor, se encontró con el siguiente problema, que aunque estuviese viva Lucía, se había dicho que en 1960 el secreto se tenía que hacer público. Entonces llega 1960 y Juan XXIII, que evidentemente debe haberse enterado de estos manejos turbios de su predecesor y del obispo que estaba en ese momento, posiblemente el obispo ya no estaba más, quizás ya estaba muerto, el predecesor también. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora Juan XXIII? Está en una muy mala posición, porque si él sale a decir, miren, acá en realidad hubo unos manejos raros, en realidad Lucía dos Santos murió en 1949 y la iglesia no lo quiso decir, eso iba a desprestigiar a la iglesia, a la institución que él presidía y que él amaba. Entonces, ya no puede decirlo el hombre, por más honesto que sea, va a desprestigiar a la iglesia si dice, miren, ocultamos la muerte de Lucía. No lo podía decir. Entonces se cayó la boca. Es lógico, no podemos censurarlo por esto. Él no tenía otra forma de actuar. No había otra forma de proceder posible. ¿Qué pasa? Los adeptos a Fátima, llegado el año 1960, empiezan a reclamar que se publique el tercer secreto, porque todo el mundo hacía décadas que quería saber cuál era ese misterioso tercer secreto. Entonces le empezaron a llegar pedidos de los feligreses, de ciertas autoridades eclesiásticas, algún cardenal le habrá dicho al oído, a 23, oiga, por favor, su santidad, publique, todo el mundo quiere saber ese tercer secreto. ¿Sabe lo que respondía Juan XXIII cuando le reclamaban eso? ¿Qué decía? No me hablen de eso. Así decía, está registrado. Juan XXIII respondía, disgustado, no me hablen de eso. No me hablen de eso, pero su santidad, todos queremos saber, no me hablen de eso. De manera disgustada, porque claro, el hombre era un hombre honrado, estaba disgustado con lo que habían hecho sus predecesores, esos manejos raros de suplantar a Lucía, decir que había otra Lucía. Él no quería, entonces esa es la respuesta de una persona enojada con la situación y con la posición que él ocupa, donde él no puede revelar la verdad sin desprestigiar a la iglesia, y tampoco se quiere hacer cómplice de una mentira. Entonces Juan XXIII dijo, no lo vamos a publicar. ¿Por qué razones su santidad no lo publicamos? No me hablen de eso. Y nunca dijo una palabra, porque estaba como amordazado, pobre hombre. Él no podía admitir el mal que habían hecho sus predecesores para evitar el desprestigio de la iglesia, y tampoco podía explicar por qué no quería que se publique el tercer secreto. Y no podía explicar porque tampoco... ¿Qué iba a hacer? ¿Ibas a convalidar esa suplantación? Entonces, no habló del tema. Y no se mostró nunca junto a Lucía dos Santos, junto a la nueva Lucía, la suplantadora, que hasta ese momento llevaba una vida de reclusión y no había sido fotografiada por nadie en 1960, todavía. Entonces, fíjense que era todo un misterio esta mujer, porque hablamos de una mujer que en 1917, a los 10 años, tuvo visiones de la Virgen, la gente la conoció hasta cierto punto, después se mete en un monasterio, y llega el año 1960, más de 40 años después, y todavía nadie le conoce la cara. Y la orden de Juan XXIII dice, esta mujer que siga recluida, porque no lo quiero presentarla ni como una suplantadora, ni quiero presentarla como la auténtica.
todavía te quiero decir que en 1957 un postulador, había un cura que era el postulador de la causa de beatificación de Jacinta y Francisco, los dos primitos de Lucía que habían visto a la Virgen y que habían muerto siendo muy pequeños. Esta causa de postulación estaba siendo llevada por un sacerdote que en cierto momento hace una entrevista con la nueva Lucía, y le pregunta qué significan los misterios, y dice, no, bueno, esto acá la Virgen se refiere al ateísmo ruso, que estaba muy de moda en ese momento, en plena Guerra Fría. Claro, esto fue en 1957, resulta que en 1958 la Cancillería de Coimbra, del monasterio, ahí donde estaba recluida esta mujer, recibe una nota anónima donde denuncian que esa entrevista es fraudulenta, que no es la auténtica Lucía la que está hablando. Entonces, bueno, esto ocurrió más o menos entre que se moría Pío XII y asumía Juan XXIII, por eso digo que Juan XXIII se enteró de todo esto chanchullo, como le decimos en la Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Se trata de echar tierra sobre el asunto, que no se hable mucho, se saca al postulador de la beatificación de Jacinta y Francisco, se lo aparta, porque hizo esto que se sabía que no era real, esta entrevista, o era una entrevista con una persona que no era la auténtica vidente, entonces se lo apartó de la postulación a este cura, y no se habló más del asunto. Entonces, vemos que hay que ver, no condenemos a todos, como hoy día está de moda condenar a todo el mundo, no se trata de condenar. Hay gente que, a ver, Juan XXIII estaba en una posición que no podía él hacer nada, ¿verdad? No podía hablar ni a favor ni en contra del tema, lo único que podía era guardar silencio. Bueno, luego, y todavía, perdón, ¿no? Todavía podemos decir que por esas épocas, por 1958, vuelve del Brasil el confesor de Lucía, que era un hombre religioso que vivía en Portugal, y en cierto momento se traslada a Brasil, donde habla portugués también, y luego de varios años vuelve de Brasil a Portugal, y él pide verla a Lucía. Quiero verla a Lucía, ella es, digamos, la feligresa a la que yo he confesado, quiero hablar con ella. Al confesor, padre da Silva Aparicio se llamaba, se le prohibió ver a Lucía dos Santos. Claro. Los muertos no reciben visita ni de su confesor siquiera. La que estaba ahí era otra persona, él la hubiera reconocido, ¿no? Entonces, se la mantuvo guardada y la idea era que quedara así, que esta mujer, que no tuviera posición pública. Yo creo que la idea de Juan XXIII era, bueno, que siguiera de una manera un poco anónima hasta el día de su muerte como mujer clausura. Claro. Ocurre que Juan XXIII muere, lo reemplaza Pablo VI, y cuando se produce en 1967 el 50º aniversario de las apariciones de Fátima, Pablo VI no tiene más remedio que viajar a Fátima para las celebraciones del aniversario número 50 de las apariciones. Entonces él viaja a Fátima, recibe un pedido de la nueva Lucía de hablar con él. Pablo VI nuevamente tiene una actitud similar a la que tuvo Juan XXIII. No quiere recibirla, no quiere hablar con ella. Ella le pidió hablar y, imagínense, para un papa sería interesantísimo hablar con una chica que vio, una mujer que siendo joven vio a la Virgen. Sin embargo, Pablo VI dice, no me interesa hablar con Lucía dos Santos, que hable con su obispo, conmigo no. Se la quiso sacar un poco encima porque, claro, sabía que era una suplantadora, todos los papas lo sabían. ¿Qué ocurre cuando Pablo VI viaja a Fátima? Él da la misa, se celebra el 50º aniversario de las apariciones. Entonces, en medio de la misa, se le acerca la falsa Lucía y le da la mano. Bueno, nuevamente, ¿qué va a hacer el pobre Pablo VI? No puede soltarle la mano y decir, vos sos una suplantadora. Nada. Le dio la mano, pone cara de circunstancia, la verdad que hay que verlo a Pablo VI,
de la mano con Lucía, o sea, tiene una cara de póker. Yo creo que puede tener un full de asa y uno no se da cuenta, con una cara de póker perfecta. A ver, cualquiera de nosotros haría lo mismo, porque, bueno, ¿qué va a hacer, pobre hombre? Nada. Saca la foto y, bueno, ahí termina todo, ¿no? Y Increíble. después, bueno, corre el tiempo, se lo reemplaza, viene Juan Pablo I, está muy poco tiempo, viene Juan Pablo II, y Juan Pablo II, que ya sí, creo yo que ya él ya no conocía todo lo que pasó antes, porque ya había pasado décadas. Juan Pablo II sufre el atentado de Aliaca el mismo día, el 13 de mayo, de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Él se convence de que la Virgen desvió las balas o de alguna manera los salvó a él, lo cual no es imposible. Un devoto de esta entidad espiritual puede ser que esta entidad espiritual lo haya ayudado y le haya permitido sobrevivir a este atentado que puso en riesgo su vida. Bueno, Juan Pablo II se convenció entonces de que el tercer secreto de Fátima, que él había leído, se refería al atentado que él había sufrido, sobre todo porque fue justo el día de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Así, coincidía todo, él dijo, bueno, esta coincidencia no es nada casual. La visión de Fátima se refería a este atentado que yo sufrí. Entonces él se hizo devoto de la Virgen de Fátima y se hizo un poquito amigo de la falsa Lucía, porque yo creo que ya Juan Pablo II ya no lo sabía. Ya habían pasado décadas, ya es otro papa, y él no podía saber todo lo que ocurrió. Entonces, bueno, él se ha fotografiado, tiene 2 o 3 fotos con esta Lucía, que la verdad que uno ve las fotos de Juan Pablo II con Lucía, esta nueva Lucía, parecen 2 personas de la misma edad, cosa que si fuese la vidente Lucía dos Santos le debía llevar como 13 o 15 años a Juan Pablo II. Uno la ve, una mujer que aparenta la misma edad que Juan Pablo, o se conservó muy bien, o simplemente era una monja mucho más joven, ¿no? Claro. Bueno. Demetrio, infortunadamente se nos acaba el tiempo, pero ha sido una entrevista, una velada con grandes revelaciones y como dije al principio, lo importante es quitar ese velo y ponernos a pensar y esto nos va a poner a pensar mucho. Demetrio, en Argentina le agradezco mucho estos minutos, de verdad, siempre usted es un invitado de honor a nuestro programa y gracias por todas estas revelaciones que siempre nos trae. No, gracias a ti, Diego, por invitarme y siempre a tenerme en cuenta, y un saludo para toda tu gran audiencia. Un abrazo, Demetrio. Gracias. Un abrazo para ti.